Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana pensé que podría ser entretenido e interesante hablar de distintos géneros literarios de la literatura clásica japonesa. Pero para hacerlo aún más interesante me dije, pero ¿para qué simplemente hablar de los géneros literarios? Mejor ver qué géneros se escribían con mayor profusión en distintas épocas, que era lo más popular, podríamos decir. Y así nos hacemos una idea de cómo se expresaba, qué tipo de técnicas, de características se utilizaban en distintas épocas en Japón para expresar la vida, los sentimientos, los hechos importantes en la vida de los japoneses. Así que vámonos con géneros literarios populares a través de las eras. Ustedes se preguntarán cómo podemos saber qué géneros literarios eran más populares en distintas épocas. Bueno, evidentemente podemos hacer investigación, pero hay una forma mucho más fácil. En este caso yo tengo aquí este texto de Kokugo. Kokugo es lo que diríamos lenguaje cuando uno estudia. En mis tiempos, acá en Chile se le llamaba castellano a la asignatura, pero en estos tiempos se llama lenguaje y comunicación con el medio, no sé, ha evolucionado con el tiempo. En japonés ese ramo se llama Kokugo. Y acá hay una sección donde sale precisamente eso, los principales géneros literarios a través de las épocas. Obviamente estamos aquí en la sección de literatura clásica, así que de aquí, de esta lista, es que me voy a basar. No es una lista que inventé yo según mi preferencia personal, sino que es lo que se enseña en el colegio en Japón. De algunos de los géneros literarios que vamos a mencionar hoy día ya tenemos videos individuales acá en el canal, así que los voy a poner en la descripción del video si es que ustedes quieren profundizar. Y hay otros que todavía no hemos hablado de ellos en extensión. Si a ustedes les interesa, déjenmelo en los comentarios y lo pondré en las ideas de videos futuros. Así que ahora sí, después de esta pequeña explicación, vámonos con qué era más popular dependiendo de la época. Vamos a comenzar con Yodai o los tiempos antiguos. Todo lo que vamos a mencionar hoy día es literatura clásica. Recordemos que la literatura clásica en Japón se considera desde que se inicia la literatura escrita hasta 1868, o sea, hasta fin del periodo Edo. Y Yodai específicamente abarca lo que es el periodo Asuka y Nara. Y ahí, que son los albores de la literatura japonesa, tendríamos que el género más importante es el shisho o el texto histórico. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Kojiki o el Nihon Shoki, que si bien nosotros los miramos ahora en el siglo XXI, nos parecen más bien mitología, pero están catalogados como shisho. Avanzamos a Chuko o literatura medio antigua, que es básicamente la literatura del periodo Heian, y ahí tenemos que el género principal era el monogatari, con todas sus vertientes. Acá en el canal tenemos un video dedicado a qué es monogatari, porque es algo bastante complejo. Y aquí tenemos, por supuesto, el Genji Monogatari, el Taketori Monogatari, Ise Monogatari, etc. Otro género literario importante en la época es el Gunki Monogatari o la crónica guerrera. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Mutsubaki o el Shumonki, ¿ya? Todavía no aparece propiamente el género más conocido después, o más bien los representantes más conocidos de este estilo, como sería el Heike Monogatari. Eso viene un poquito más adelante. Otro género literario muy importante en esta época, dijimos en el periodo Heian, es el Rekishi Monogatari o los cuentos históricos, que eran básicamente
cronologías que hablaban sobre ciertos reinados, por ejemplo, periodos imperiales, y se hablaba de todos los hechos que habían marcado esa época, como por ejemplo el Okagami o el Gran Espejo. Tenemos también aquí los Setsuashu o las colecciones de Setsua. Los Setsua son estos cuentos populares. Y tenemos también el Nikki o la literatura de diarios con el Murasaki Shikibu Nikki, el Itsumi Shikibu Nikki, el Kagero Nikki, Tosa Nikki, etc. Y también tenemos, por supuesto, la aparición del género Suihitsu, esta crónica autobiográfica ensayística con el Makura no Soushi, el libro de la almohada. Así que esos son los géneros más importantes durante el periodo Heian. Avanzamos ahora al periodo Chusei o la Edad Media. ¿Y qué géneros literarios tenemos representativos de este periodo literario? Bueno, histórico también. Tenemos, por supuesto, reinando sobre todos los demás, el Gunki Monogatari, la crónica guerrera, con el Heiji Monogatari, el Heike Monogatari, el Hougen Monogatari, etc. Otro género muy importante que se mantiene vigente y de hecho se llama que en la Edad Media, sobre todo el periodo Muromachi, es donde más brilló este género literario, y es el Setsuashu o las compilaciones de cuentos tradicionales. Y tenemos, por ejemplo, en este periodo el Kokon Chomonju o el Jitsukinshu como antologías representativas. Otro género literario muy utilizado en la época es el Suihitsu, con dos de los grandes Suihitsus. Ya dijimos, género literario que nace en el periodo Heian, y de la Edad Media tenemos el Hoyoki de Kamo no Chomei y tenemos el Tsuretsuregusa de Genko Hoshi, y que junto con el Makura no Soushi de Seishonagon forman los tres grandes suihitsus de la literatura clásica japonesa. ¿Qué otro género literario es importante durante la Edad Media? El Nikki o los diarios, y también el Kikobun o las crónicas viajeras, como por ejemplo ¿cuál tenemos aquí? El Toukan Kiko. También tenemos el Kaidoki, y en el género Nikki tenemos el Towazugatari o el Isayoi Nikki. Así que estas historias que van contando, tenemos un video dedicado a identificar las claves para diferenciar un Suihitsu de un Nikki, de un Kiko, así que también lo voy a poner en la descripción del video y acá en la tarjeta, en caso que ustedes quieran profundizar porque se sientan un poco confundidos con estos géneros. Y el otro género importante a destacar durante la Edad Media es el Hyoron o la crítica o obras comentadas. El estudio literario florece muy importantemente durante la Edad Media, así que ahí tenemos obras que hasta el día de hoy se utilizan para estudiar la literatura clásica. Y llegamos al último periodo de los clásicos, en este caso Kinsei o periodo premoderno, que correspondería al periodo Edo, desde 1603 a 1868. ¿Qué géneros literarios importantes tenemos en esta época? Por supuesto, el Kikobun o las crónicas viajeras con el ultra conocido Oku no Hosomichi o Sendas de Oku, entre muchos otros, del gran Matsuo Basho. Otro género muy importante en la época era el Hairon o los tratados de poesía haiku, donde se compilaban las reglas, los usos lingüísticos, las técnicas, los análisis, etcétera, de este estilo poético. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Kyorai Sho o el cuaderno de Kyorai.
Otro género literario importante del periodo premoderno en Japón es el ukiyo-zoshi o estos cuadernos del mundo flotante, donde tenemos, por supuesto, muy importante a Ihara Saikaku con su Koushoku Ichidai Otoko, o como le pusieron en español, hombre lascivo y sin linaje. Creo que esa es una de las traducciones que le pusieron en español. Otro género literario importante en el periodo Edo es el yomihon, estos textos que traían más contenido escrito y pocas ilustraciones, versus el ehon, que es el libro de ilustraciones por excelencia. Dentro de este género tenemos, por ejemplo, Nanso Satomi Hakkenden, o los 8 perros del clan Satomi, del cual hemos hablado acá en el canal, por supuesto. Y tenemos otro representante de este estilo, el Ugetsu Monogatari, o los cuentos de luna lluviosa de Ueda Akinari. Otro género importante durante el periodo Edo son los Kenkyūshō, o las monografías o estudios que toman un tópico en particular, o un texto también puede ser en particular, y lo analizan. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Kojiki-den. Y por último, el Suihitsu. El Suihitsu es un género que se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Y ahí tendríamos un par de representantes, como podría ser el Tamakatsuma o el Kagetsu Soshi, ambos que pertenecen a este género de la crónica autobiográfica ensayística. Así que esos son los géneros literarios predominantes durante el periodo Edo, o este periodo premoderno. Bueno, espero que hayan encontrado este video interesante, lleno de un montón de información, pero por encima, sin profundizar. Simplemente nos centramos en ver qué tipo de género, qué tipo de obra literaria se escribía de forma más predominante en cada periodo histórico correspondiente a la clasificación de literatura clásica. Como les dije, muchos de estos ya les hemos dedicado videos individuales para profundizar sobre ellos, a otros no. Si quieren que hablemos sobre los géneros de los cuales todavía no profundizamos en videos individuales, déjenlo en los comentarios. Si quieren que profundicemos en un periodo en particular o en una obra en particular, también déjenlo en los comentarios. Todo eso a mí me ayuda a ir programando el contenido futuro. También, si tienen alguna duda o pregunta, ese es el lugar para dejarla por escrito. Bueno, me despido entonces por hoy día, deseándoles a todos que tengan una preciosa semana, y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.